Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, un agroglifo viene a ser un área en un campo de trigo o de otros cereales parecidos, ¿verdad?, donde aparecen aplastadas ciertas espigas para formar una serie de formas geométricas, algunas en 3 dimensiones y otras en 2. Pues bien, estas formas van desde un simple círculo de unos pocos metros de diámetro a una composición extremadamente compleja de varios centenares de metros con numerosas secciones de dibujos. Hoy les hablaré de ellos, de los agroglifos, de los círculos de las cosechas. La explicación de la formación de estas figuras es muy controversial, muy controvertida, ¿no? La más sencilla, defendida por el escepticismo científico, pues es que se trata de una acción humana deliberada, según la cual, pues estos agroglifos vienen a ser algo así como una producción artística pero humana. En este contexto, el método de realización pues consistiría en 1 o 2 planos superpuestos sobre papel y en ciertos recursos sobre el terreno como estacas, cuerdas, decámetros, tablas, no sé, rodillos, para poder bajar o arrancar los tallos, ¿no? De hecho, es cierto que han aparecido numerosos agroglifos que han sido producidos siguiendo este tipo de procedimiento y probando de este modo pues su factibilidad. Pero existen otras corrientes con explicaciones que aseguran que el origen pues, puede ser debido al concurso de los ovnis o a manifestaciones de energía. Bien, los primeros agroglifos de los que se tiene noticia aparecieron en el sur de Inglaterra, en Hampshire, Wiltshire y en las comarcas vecinas. Y esto tuvo lugar pues, a mediados de los años 70, más o menos. Con el transcurrir del tiempo, a medida que el número de agroglifos iba creciendo, pues los motivos se hicieron cada vez más complejos, ¿no? Y si bien los primeros pues eran simples discos, ¿no?, mientras algunos de los que fueron apareciendo después, en 1990 y 2000, pues ya estaban realmente muy elaborados, ¿no? Se referían a mensajes verbales, signos icónicos, dibujos de objetos manufacturados, un sinfín de plantillas, ¿verdad? Y todas estas transformaciones sugieren claramente que el papel de los medios de comunicación a través de artículos en periódicos y también de reportajes en la televisión sobre el asunto, pues se fueron multiplicando hacia el final de los años 80 y resultó importantísimo, ¿verdad?, a la hora de plantear la creación misma y la mitificación de este fenómeno. No obstante, el círculo de cosecha, el agroglifo más antiguo registrado hasta este momento, pues viene representado en un grabado del siglo XVII que se llama El demonio de Segar. La imagen representa a una criatura extraña que crea un diseño circular en un trigal. Y dicha imagen, fíjense bien, está contenida en un panfleto que apareció en algunos estados en los que el agricultor expresaba de esta manera su preferencia por tener al mismo diablo segando la cosecha antes que tener que pagar el salario que su segador exigía por el trabajo que estaba realizando. Y así, pues, ciertos investigadores consideran que los agroglifos, o por lo menos algunos de ellos, ¿verdad?, no pueden ser fabricaciones humanas
Y su argumento consiste en que esas estructuras tan complejas no podrían, desde su punto de vista, haber sido realizados de modo secreto y en tan solo una noche. Y ni mucho menos haber sido realizado por algún grupo de bromistas, ¿verdad? Por muy bien organizados que pudieran estar. Además, la aparición de una radiación notable en ciertos restos, francamente resulta difícil de explicar. Aparte de esto, pues también argumentan que en algunos de los agroglifos más famosos, las plantas que están allí han sufrido modificaciones muy extrañas, porque fíjense, en algunas hay semillas que han germinado 5 veces más rápido de lo normal y otras plantas que, por el contrario, se han esterilizado, ¿no? En fin, los defensores de la teoría de que el origen de los agroglifos es extraterrestre dicen haber encontrado modificaciones estructurales muy importantes en los nudos de las plantas cortadas. Y digo las cortadas, no simplemente aplastadas, y que han hecho germinar semillas extraídas de ellas de una forma extraordinaria, ¿no? Y también establecen una aproximación con las obras encontradas en América del Sur sobre las tierras de las civilizaciones precolombinas. Y estas obras están constituidas únicamente de trazados en el suelo sobre la tierra. Y gracias, fundamentalmente, pues a la disposición de las piedras. Hay otros científicos, lógicamente, que emiten la hipótesis de que son pistas de aterrizaje con vistas a posibles aterrizajes extraterrestres. Recuerden las famosas líneas de Nazca. Pero todo eso son simples hipótesis. Y ciertamente algunos de estos dibujos han perdurado en el tiempo y siguen siendo visibles actualmente. Quisiera referirme al vidente, ¿verdad?, argentino Benjamín Solari Parravicini, que en su tratado ilustrado de 1959 titulado Profecías decía lo siguiente. Decía que ante las constantes visitas de viajeros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá: verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos contemplan y vigilan. ¿Qué les parece? Bien, a finales de los años 70 aparecieron también en Australia estos agroglifos. Eran huellas circulares sobre las espigas de los campos de trigo, en donde el patrón común pues era que las plantas aparecían como acostadas, no aplastadas, suavemente acostadas, en espiral, con una convergencia hacia el centro, ¿verdad?, de la figura. Eran algo así como verdaderas obras maestras del diseño arquitectónico. Y estaban configuradas con tal perfección que dichos tallos y espigas, francamente, parecían ser casi como la más alta representación del mejor bordado artesanal hecho a mano. En general, aquellos tallos estaban siempre intactos, nunca estaban partidos o rotos, y con una mayor vitalidad, si cabe, que las plantas de afuera de las figuras. Bien, a comienzo de los 80, estos círculos continuaban apareciendo sobre aquellos campos tan fértiles del sur de Inglaterra, como les decía, en Wiltshire, Hampshire, Salisbury, entre otros lugares, y siempre cerca, curiosamente, de aquellos monumentos megalíticos famosos como son Stonehenge, Avebury y Silbury Hill, y también muy cerca de figuras prehistóricas en el paisaje, en áreas en que curiosamente se observan pues enormes diseños de personas y caballos cubiertos de piedra caliza en un ángulo de inclinación tal que solo pueden ser visibles desde el cielo, como en el caso de las famosas líneas de Nazca en Perú que les decía antes. Bueno, pues estos círculos ya eran conocidos en la Edad Media, cuando aparecían en épocas de cosecha, y se les llamaba círculos de las hadas, por cuanto aparecían inexplicablemente de un momento a otro e iban acompañados de un extraño zumbido en el ambiente. Se advertía a la gente del peligro que suponía para alguien adentrarse en esos círculos mágicos, porque podían desaparecer y quedar prisioneros en el mundo de los gnomos, de las hadas o de los elfos. Y si bien es cierto
que en una primera fase solo se percibían círculos de unos 3 a 4, o como mucho 8 metros de diámetro, poco a poco, con el advenimiento de la aviación, se fueron descubriendo otros círculos que daban paso a círculos gigantescos, con figuras cada vez más complejas, más bellas y enigmáticas, que no podían apreciarse desde el suelo. Y además, estas aparecían de un día a otro, o de repente, súbitamente, con una simetría perfecta. Por esa razón, se han lanzado un sinfín de explicaciones, como aquella de que podrían ser fenómenos naturales, producto del geomagnetismo terrestre, o incluso fenómenos climatológicos. Y la verdad es que esto explicaría la formación de algunos de los círculos, pero no de esas formas impresionantes, triangulares, cuadrangulares, o las más complejas como formas tetraédricas o icosaédricas, que hacen polígonos perfectos inscritos en otros polígonos regulares. Y no hay posibilidad de que se les confunda con un fraude perpetrado por bromistas. ¿Saben por qué? Porque en los casos reales, la vegetación, como les decía antes, aparece afectada por una extraña radiación, y esto la sufren también los granos de las espigas dentro de las figuras, que de esa manera se ven con unas alteraciones inexplicables, ¿verdad? Como por ejemplo, pues, cambios en los cristales de los granos. Y en cuanto a las figuras, siempre aparecen en campos de cereales como trigo, como cebada, avena, etc. Pero el fenómeno evoluciona y va sufriendo con el paso del tiempo algunas modificaciones en los diseños, que han pasado, tal y como les comentaba, de ser meros círculos pequeños a círculos inscritos en otros círculos, círculos que están conectados con ejes, con cruces celtas, etc., o pictogramas de formas complejísimas y muy elaborados, de tipo tridimensional. De hecho, hay muchos que se asemejan a órbitas planetarias, ¿verdad? Por cierto, que algunos de ellos se han relacionado con las órbitas de cometas, como el Hale-Bopp, o a las órbitas de las lunas de Júpiter, por ejemplo, lo que para muchos investigadores podría estar advirtiendo de peligros, o incluso señalar su procedencia cósmica. No se me muevan, que enseguida regreso. Permítanme un inciso. Hasta ahora.